Carlos Rey en Kikosis. Antes de proseguir con el tema educativo que lo estabas desarrollando, quiero hacerte una pregunta bastante concreta y puntual. ¿La defensa del Esequibo nos une o nos desune? ¿Nos fragmenta o no? Yo estoy seguro de que la defensa del Esequibo nos une. Lo que no estoy tan seguro es si las estrategias que asumimos para defender al Esequibo nos unen. ¿Sí? Yo estoy convencido de que todos los venezolanos tenemos no solamente el compromiso, sino también la vocación de defender un territorio que históricamente es venezolano. Quizá lo que nos desencuentra es las estrategias en función de esa defensa. Y ahí comienzan otra vez los desencuentros, Los desencuentros, sí. Pero, por ejemplo, para mí es fundamental a nivel educativo que los chamos, desde los niveles más básicos de preescolar, entiendan que el mapa de Venezuela es este mapa completo que no tiene, o sea, que es un mapa que tiene todo el territorio Esequibo incorporado, no como un fragmento allá alejado. Eso es fundamental y por eso es que digo, los educadores y el proceso educativo crea identidad. Para mí, y bueno, siempre ocurre esto cuando viene alguien de una generación como la mía, quizás los mayores son un poquito más insistentes y yo lo veo así, pero que uno dice, cuando yo estudiaba, uno en el liceo veía una historia de Venezuela, 2 historias de Venezuela, 3 historias de Venezuela, más geografía de Venezuela, más geografía económica, más cátedra bolivariana. Uno veía toda una serie de materias. Yo veía formación social, moral y cívica. También. Uno veía toda una serie de materias que no era simplemente un asunto de historia al caletre, sino de darnos cuenta de dónde venimos. Es decir, ¿por qué nosotros somos Venezuela? ¿Y cuáles son nuestras particularidades? ¿Por qué? Porque hay una historia, pero hay un territorio. Y bueno, hay unas estructuras, comportamientos ciudadanos que debemos seguir y estaban en moral y cívica o formación social y ciudadana, que fue la que yo estudié. Ahora, esto se ha reducido en el liceo a una cosa que llaman GHC, que es Geografía, Historia y Ciudadanía, una sola materia. ¿Eso qué implica? Que todos esos contenidos para los chamos que están saliendo del liceo se han vuelto una píldora. ¿Esto en función de qué se redujo? En función de una idea de que los chamos tienen que tener mejores habilidades matemáticas, lingüísticas. Sí, ojo, esto no te suena mucho a lo que decía antes de construir ciudadanos universales. Así es, sí. Y espacios, porque eso es. Y por mucho tiempo nos creímos el cuento de que tras el fin de la Guerra Fría, el nuevo mundo que se estaba desarrollando a partir de los 90, era un mundo que iba hacia la homogeneidad, donde las fronteras se iban a abrir, las comunidades iban a permitir el libre tránsito, lo que fue el espacio europeo, pero en lo que en algún momento pensamos para Sudamérica desde el Mercosur. Hoy estamos viviendo una crisis terrible porque vemos que los nacionalismos parecen ser ya no la excepción, sino la norma. Esto no es que sea malo o que sea bueno, es que es una realidad diferente. Pero si nosotros no tenemos identidad nacional, en un mundo donde los nacionalismos son la norma, vamos a tener problemas. Entonces, con respecto al Esequibo, pero con respecto a Venezuela, es importante que generemos identidad. Y la forma de generar identidad es a partir de los procesos formativos y educativos. Sí, ibas a decir otra cosa adicional a la educación venezolana, Juan Carlos. Sí, no, te iba a decir, por ejemplo, que también la educación venezolana tiene un contexto venezolano. ¿Qué me refiero con esto? Que no es solamente contenidos, sino formas de hacer las cosas. El caso para mí emblemático es el de los médicos. Todo venezolano que está fuera del país sufre la medicina
si no es la medicina que atendida por médicos venezolanos. Uno extraña muchísimo a los médicos venezolanos. ¿Por qué? Porque los médicos venezolanos, además de ser médicos excelentes, se formaron bajo una lógica cultural venezolana, que es una lógica cercana y de amistad. Sí, mira, el tiempo se fue volando, se acabó el programa, pero te hago la pregunta final y bien cortitica. ¿La reforma constitucional la necesitamos? Bueno, yo no sé si la necesitamos, pero yo creo que hay que discutirlo. No podemos simplemente decir, eso no es para este momento. La reforma constitucional está en agenda. Debemos conocer cuáles son los contenidos de estos artículos que se va a proponer. Entiendo que la comisión está trabajando en ello y todos deberíamos participar en esta discusión, porque quedarnos por fuera es quedarnos por fuera de lo que va a definir nuevamente qué es lo que es ser Venezuela. Y todos somos Venezuela. Y la identidad. Gracias, Juan Carlos, por tus aportes en este programa. Muchas gracias a ti. A la audiencia también, gracias por su amable receptividad y nos veremos el día de mañana. Chao, chao.